FM 89.1, Radio Universidad. Años más tarde. Muy bien, no te olvides, estamos hasta las 19 aquí en la edición verano de Entre Tanta Gente y como venimos hablando todos los días de la cantidad de casos que hay, de las variantes, de cómo cuidarse, qué mejor que lo digan los que saben, ¿eh? Así que vamos a hablar entonces hoy con Ricardo Teijeiro. Él es infectólogo, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología, para que nos cuente un poco qué pasa con todas estas cepas nuevas que van saliendo, que él obviamente nos va a desasnar, como decimos normalmente, y dar la mejor información sobre este tema que es tan importante en este momento. Ricardo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Eduardo Sayago y Vanina Betancor te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, Ricardo, ¿qué está pasando? Contanos un poco estamos con la variante Omicron que dicen que ya es mayoritaria en el país. ¿Se ha encontrado otra variante por allí? ¿Cómo estamos? A ver, lo que estamos viendo es gran circulación viral mezclado entre variante Delta y variante Omicron, y la variante Omicron va desplazando obviamente a las otras variantes por el nivel de contagiosidad que tiene. Esto es natural y es lo que pasa habitualmente, pero tenemos que tener claro que lo que estamos viendo es circulación viral. Claro. No estamos viendo enfermedad. Esto sirve para muchas cosas. Primero, para no abandonar la medida de prevención, seguir adelante con ellas, pero para resaltar también que esto que está pasando es producto del nivel de protección de la comunidad por la vacuna y por el hecho de haber tenido contacto con el virus. Nosotros seguimos teniendo un 20% de población todavía o que no se vacunó o que está incompletamente vacunada. Claro. Tenemos que hacer el esfuerzo para lograr la mayor cantidad de gente vacunada para nuestro otoño-invierno. Así que, o sea, en esto que estás señalando vos, resalta por sí solo la importancia de la vacunación, ¿no? Más allá de, como bien vos decís, hay un piso minoritario que no quiere vacunarse y que, algunos ahora parece que han reflexionado y con estos nuevos casos que han aparecido han colmado los centros no solo de testeo, sino de los centros de los vacunatorios, ¿no? Sí, seguro. Los centros de testeos, lamentablemente, tiene una demanda muy importante, pero también hay mucho mal uso de los centros de testeo. Para que quede claro, los centros de testeo que están en las unidades febriles, en las grandes ciudades, sobre todo que están en los hospitales, son para pacientes que tienen síntomas. Los otros, los que hay que pedir turno, son para aquellos que se pueden considerar un contacto estrecho, que están asintomáticos o que quieren hacer un estudio previaje. Entonces, y no usarlo sencillamente para saber si uno es positivo. Ahí está viniendo gente que el día anterior estuvo en una reunión y al otro día ya se testea por las dudas, o gente que se testea hoy porque tiene una reunión mañana. Eso es mal uso del sistema, no sirve para nada ese tipo de testeo. Exactamente. Ricardo, está Vani también trae una cuestión de protocolo trabajando desde casa, así que ella también, por supuesto, tiene varias inquietudes para trasladarte. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Obviamente explicar, ¿no? Más que nada, ya que lo tenemos como un buen especialista hablando con nosotros, explicarle a la gente que por ahí no comprende bien. Yo escucho que por ahí hay gente que me dice que no se quiere vacunar, ¿no? Y que me dice, ¿qué diferencia hay si me vacuno o no? Si yo soy una persona sana y no me va a pasar nada porque soy joven, ¿por qué perjudico a los demás no vacunándome, no? Eso es lo que a mí me gustaría que usted de una manera sencilla, como para que lo entiendan los oyentes que están del otro lado, lo explique, ¿no? ¿Por qué la importancia de la vacunación de toda la población? A ver, primero es la única manera de controlar una pandemia.
que la mayoría de la gente tenga protección, porque de esa manera el virus deja de circular. Esto es sencillo. Y por otro lado, que al no vacunarse uno tiene riesgo, porque lo que vimos nosotros en gente joven en las primeras olas era que había mucha gente que hacía neumonía, se complicaba e inclusive podía llegar a morir. Entonces evitar ese riesgo. Pero lo otro, que el vacunado no solo que hace menos complicaciones, sino que tiene menos cantidad de virus, contagia mucho menos. Entonces, al no vacunarse, estamos exponiendo al resto de la población. Perfecto. Bueno, y por otro lado, como con esta nueva variante, ¿no? Y esto que decía usted recién de, bueno, saber cuándo testearse, ¿no? Porque con la variante Omicron son menos los días de contagio, ¿no? O sea, de aparición de síntomas. ¿Cómo sería esto? Sí, lo que hemos visto que tiene un periodo de incubación más corto e inclusive el tiempo que está en desarrollo más corto. Entonces, eso también ayuda a que haya menos transmisibilidad o que sea más acortado en el tiempo, ¿no? ¿Y cómo sabemos exactamente? Porque han pasado, estaba escuchando que hay muchos casos de falsos negativos, ¿no? Más allá de esto que usted decía de saber cuándo testearse para que no pase esto, para que no dé falso negativo, pero también he escuchado, veo que ahora, habiendo tantos casos, uno tiene casos cercanos y gente que está infectada y que por ahí charla a diario, que por ahí alguna persona con síntomas, con fiebre, con dolor de cabeza, con malestar corporal, etcétera, etcétera, da negativo. ¿Por qué puede pasar esto? Primero porque no tenga COVID y tenga otra patología, por eso es muy importante la consulta. Es muy difícil un paciente sintomático que dé negativo porque tiene una carga viral suficiente, pero convengamos que también existen otras enfermedades virales. Estamos viendo angina, estamos viendo otros procesos. De todas maneras, no asumirlo todo como COVID y sí recurrir al médico para hacer una consulta. Ahora, falsos negativos no hay tantos si están bien hechos los estudios. Cuando nosotros tenemos un paciente sintomático y a veces le hacemos un antígeno rápido y da negativo, luego le hacemos una PCR para confirmar ese negativo. No nos quedamos con ese paso solamente. Perfecto, entonces está recomendadísimo, si se hace el test rápido de todas maneras y da negativo, de todas maneras hacer un PCR. Sí, seguro. Perfecto. Muy bien. Bueno, Ricardo, vimos ahora esta nueva variante o asociación de virus, ¿no? COVID por un lado y gripe por otro, que se ha dado en Brasil con ya un centenar de casos y quizás en otros países también. La recomendación, ¿cuál sería, digamos, tener las dos vacunas, ¿no? La vacuna de COVID y paralelamente, como se venía aplicando anteriormente, quienes lo hacían y algunos por ahí no, pero pueden hacerlo, es la vacuna contra la gripe? A ver, primero tenemos que decir que ese tipo de asociaciones son frecuentes siempre con todos los virus y que no se ha demostrado que sea más grave la asociación. Se han demostrado en pacientes que tienen los dos tipos de virus, pero que no están haciendo enfermedad tampoco. Y la ventaja es que para estos dos virus sí tenemos vacuna, debemos saber usarla y que se le indique a todos aquellos que tienen indicación de vacuna. Bueno, Ricardo, por último, seguramente que para los infectólogos es muy importante el aislamiento, pero para la sociedad parece que con todo el aislamiento que tuvimos es demasiado, digamos, ¿no? ¿Cuáles serían las recomendaciones? ¿Está bien las disposiciones que están tomando los gobiernos? ¿Debería ser más severa a su criterio? ¿Cómo debería manejarse esta ola que se está dando ahora, que está creciendo rápidamente? No, hacer aislamientos estrictos ya no tiene sentido por la magnitud que tenemos. Tendríamos que tener a casi todo el país aislado. Eso no lo está haciendo ningún país. Acá las medidas deben ser individuales. Cuando uno tiene síntomas, cuando uno tiene ya el diagnóstico, aislarse el tiempo suficiente, esos 10 días que debe aislarse, aquel que estuvo en contacto es necesario ser disparado.
Bueno, estamos perdiendo la comunicación. ¿Me escucha, Ricardo? Bueno, perdimos la comunicación con Ricardo. A ver si podemos recuperarlo nuevamente. Y las señales, Edu, sí. Pero interesante lo que explica, porque obviamente hay muchas dudas alrededor de todo esto, y uno empieza a enterarse de casos y empieza a especular, bueno, yo lo vi hace 3 días, yo lo vi hace 4 días, viste, es como que empezás a pensar y está bueno que te explique exactamente cómo es el asunto, ¿no? Claro, y tampoco es que salga la gente desesperadamente a hacerse el testeo por digamos, bueno, si tenés síntomas, listo, que lo primero que tenés que hacer es aislarte, me parece, ¿no? Y después ver si... Ahí está, ahí retomamos el contacto con Ricardo Teijeiro. Decía, sí, evitar los eventos, las manifestaciones, ese tipo de cosas que son perjudiciales para estas enfermedades. Claro. Y bueno, y por último, recién decíamos, bueno, sale todo el mundo corriendo desesperado a testearse. Digo, ¿cuándo es necesario realmente testearse? Digo, porque lo primero que uno tiene que hacer ante una sospecha es aislarse, digamos, ¿no? Sí, aislarse. Si uno tiene síntomas, testearse. Eso es seguro. O si no, hacer la consulta médica. Y después, los testeos van a ser necesarios para un viaje o para algunas situaciones muy especiales, como ser algún contacto estrecho que tiene que definir de levantar un aislamiento, algo especial, sobre todo en personal de salud. Pero después nada más, después lo que sí hay que hacer es la consulta, ¿no? Bueno, y viste que algunos especialistas en el mundo dicen que este podría ser el coletazo final de la pandemia, que la variante Omicron, al ser tan digamos, se contagia tan rápidamente, no es tan nociva y podría ser ya el final de la pandemia. ¿Coincide en algo o no? Hola. Sí. Hola. Sí, ¿me escucha bien ahí? Sí, yo te escucho. No, te decía que, viste que muchos especialistas en el mundo dicen que esto podría ser el coletazo final de la pandemia, con la variante Omicron, que es de rápida transmisibilidad, pero que no es tan letal o grave como las anteriores. ¿Coinciden en este razonamiento? Bueno, eso mezcla un poquito la esperanza de todo, sí. Y lo que estamos viendo un gran impacto de circulación viral. Esto también va a dar mayor protección. Estamos viendo que hay poca enfermedad y que, bueno, esta es la forma natural que una pandemia va cayendo. Y eso es muy bueno y ojalá que esta sea la última. Bueno, Ricardo, le agradecemos muchísimo por atendernos y bueno, que siempre es muy importante hablar con ustedes. Una más, Edu, déjame preguntarle. Dale. En cuanto a los test que se aprobaron, el autotest, ¿no? ¿Usted qué opina de esto? ¿Lo recomienda? ¿Que se vendan en farmacias? ¿Que se lo pueda hacer la gente en la casa? Sí, mirá, en el momento que estamos con tanta sobrecarga del sistema sanitario para el diagnóstico, y que en muchos casos se está utilizando mal, porque hay gente que lo está utilizando porque mañana tiene una reunión. Esa gente sí podría hacer un autotest y de alguna manera no tendríamos esta sobrecarga del sistema, que es innecesaria. Vos sabés que hay países en el mundo que ya lo usaron y lo usaron con mucha efectividad. Es algo muy sencillo de hacer. Obvio que se tiene que capacitar a aquel individuo que lo va a hacer, pero con solo leerlo, prestar atención a las indicaciones es sencillo. Bueno, en esa gente sí sirve. Quizás para hacer un diagnóstico preciso, después, bueno, también va a ser necesaria la consulta. Yo no digo para los que tienen síntomas o se sienten enfermos, pero sí para esa gente que tiene sus dudas. Hay gente que se está haciendo 3 test en una semana, porque tiene que viajar dentro de 10 días. Eso es un consumo altísimo para el sistema sanitario. Claro. Para ellos y una vez que estén estos test que ya se empiecen a distribuir en farmacias y uno lo puede ir a comprar, lo recomendado no es tampoco hacerlo en el momento que supo que tuvo el contacto estrecho tampoco, ¿no? Esperar, porque puede también dar falso. No, por lo menos tiene que esperar alrededor de 5 a 7 días. Hacerlo antes no tiene sentido. Totalmente. Igual me imagino que va a ser con receta médica, ¿no? O no, o libre. No, creo que se va a vender libremente, porque es un diagnóstico. Hay que hacer como una información general a la población para que sepan en qué momento se lo pueden hacer o no, porque por ahí se lo hacen, me dio negativo, listo, salgo y después están infectados, ¿no?
eso sería lo más adecuado. Sí, en la descripción seguramente va a figurar esto también, ¿no? Bueno, Ricardo, le agradecemos muchísimo por su amabilidad y porque nos haya puesto blanco sobre negro, ¿no? Lo tan importante que es en esta pandemia la información realmente calificada, como es la que nos brindan ustedes. Así que por eso muchísimas gracias. Les deseamos también que tengan muy buen año. Igualmente para ustedes, que les vaya bien. Hasta luego. Ricardo Teijeiro es infectólogo, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología y bueno, nos explicaba bien el tema de las cepas, los síntomas, los test. Bueno, esto, Vani, que mucha gente le genera dudas, ¿no? Porque uno escucha opinólogos, ¿no? Yo siempre hablo de los opinólogos, que uno dice una cosa y la gente está, la televisión entra a tu casa, por ejemplo, ¿no? Te invade, está tu familia en la mesa y uno dice una cosa, el otro te dice otra cosa y le arman una ensalada en la cabeza a la gente, ¿no? Que digo, por eso siempre es bueno que hablen los que saben, ¿eh? Y por Totalmente. Eso el caso de Ricardo Teijeiro, que nos explique, como ya lo ha venido haciendo, digamos, cuál es la situación en general, cómo hay que manejar el autotest, así que bueno, todas estas cosas que probablemente en unos días los tengamos en la farmacia, ¿no? Y hasta por ahí podemos tener el acceso a hacerlo nosotros mismos. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.